Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de aplicación a la física usando el teorema binomial. Veamos lo siguiente. La fórmula exacta de la estructura fina para el átomo de hidrógeno es la siguiente, obtenida de la ecuación de Dirac sin recurso de perturbación. Expandir hasta el orden alfa elevado a la 4, notar que alfa es muy pero muy pequeño y mostrar que recuperas la ecuación de estructura fina conocida. Lo que vamos a hacer es agarrar una pequeña sección y vamos a aplicar el teorema binomial. La sección es la siguiente. Raíz, paréntesis, j más 1/2 elevado al cuadrado menos alfa elevado al cuadrado. Esta representación se puede escribir de la siguiente forma. J más 1/2 elevado al cuadrado menos alfa al cuadrado elevado a la 1/2. Ya tenemos la forma binomial. Recordemos que la forma es la siguiente. A más B elevado a la n es igual a la n más el exponente, el primer término. El exponente va decreciendo en el primer término y aumenta en el segundo. Veamos qué sigue. N por n menos 1 sobre 2. Sería a elevado a la n menos 2 por b al cuadrado. Y así, sucesivamente hasta llegar al último término, que va a ser igual a b elevado a la n. Aplicamos el teorema binomial a lo que tenemos. Sería el primer término, j más 1/2 al cuadrado. Ese sería el primer término. Recién lo elevamos a la n. N en este caso sería 1/2. Menos n, que sería 1/2. J más 1/2 al cuadrado. Vemos que el n va decreciendo en 1. Va a ser 1/2 menos 1. El segundo término es alfa cuadrado. Va a estar elevado a la 1. Vamos a ver que aumenta. Menos 1/2 por 1/2 menos 1 sobre 2. El primer término, j más 1/2 al cuadrado, 1/2 menos 2. El siguiente término va a ser alfa al cuadrado elevado al cuadrado. Y así vamos a tener más términos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como alfa es muy pero muy pequeño, truncamos la serie. Vamos a truncar pero convenientemente. Lo que es, vamos a tomar en cuenta lo que es significativo. En este caso sería lo siguiente. Tendríamos j más 1/2 elevado al cuadrado por 1/2 menos 1/2. Veamos acá. ¿Qué tenemos? Alfa al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado. Sobre j más 1/2. ¿Por qué el j más 1/2 está abajo? Veamos. 1/2 menos 1 menos 1/2 menos 1/2 por 2 menos 1. Y como está elevado a lo menos 1, podemos poner en el denominador. Ya, veamos acá la multiplicación. ¿Cómo sería? J más 1/2, 2 por 1/2, 1. Y bajamos lo que está en el lado derecho. J más 1/2. Reemplazamos esto en nuestra ecuación inicial. Y vamos a tener lo siguiente.
Nuestra ecuación era de la siguiente forma. M por C, abro corchete, que sería 1, más paréntesis, y toda la expresión que tenemos, n menos j más 1/2, más j más 1/2, menos 1/2, alfa cuadrado, sobre j más 1/2. Y tenemos esta expresión. En el numerador tenemos que es alfa cuadrado, cierro corchetes, no nos olvidemos de las elevaciones, ¿verdad? 2 y menos 1/2, acá es menos 1 y cerramos llave. Ya hemos reemplazado, pero veamos lo siguiente. Este término de acá y este término de ahí no son iguales, uno está con signo negativo y el otro con positivo, se van. Y nos queda nuestra ecuación mucho más simplificada. Vamos a tener la siguiente forma. M por C, abro llaves, abro corchete, más, en el denominador tenemos lo siguiente, n menos 1/2 alfa cuadrado sobre j más 1/2. En el numerador va a ser alfa cuadrado elevado al cuadrado, cierro corchete, menos 1/2. Acá va a ser menos 1 y cierro llave. Veamos, llamemos a esto ecuación 1. Aplicamos de nuevo binomio. Aplicamos binomio de nuevo. Pero, ¿a qué parte vamos a aplicar binomio? Escojamos una sección conveniente, que va a ser la sección que estoy punteando. ¿Ok? Ya, veamos que acá era alfa, ¿verdad? Acá abajo sí era alfa cuadrado. Ya. Aplicamos binomio a esa parte y vamos a obtener lo siguiente. Alfa sobre n menos 1/2 alfa cuadrado sobre j más 1/2. Acomodemos un poco esa expresión. Vamos a tener alfa, factorizamos el n. Va a ser igual, adentro 1 menos alfa. Y como no teníamos una n en el segundo término, ponemos una n para que no se vea alterada. Una n arriba y una n abajo. Por j más 1/2. Cerramos corchetes. Esto podemos ponerlo de la siguiente forma. Alfa sobre n multiplicado por 1 menos alfa elevado al cuadrado sobre 2n por j más 1/2. Cerramos corchetes. Si esto estaba en el denominador, en el numerador sube con una elevación a la menos 1. Llamemos a esta nuestra ecuación número 2, que va a ser a la cual vamos a aplicar recién binomio. Apliquemos el primer término elevado a la n. Nuestra n es menos 1. Otra vez bajamos
el valor que va a ser igual a menos 1. Vamos a obtener el primer término, 1. La n se le va a restar, un 1. Multiplicado por el segundo término, que va a ser alfa cuadrado sobre 2n por j más un medio. Este término, recuerden que aparecía pero elevado a la 1. Entonces va a ser el segundo término nada más elevado a la 1 y se mantiene. Eso es lo que obtenemos. Y así vamos a tener nuestra serie que va a ir hacia el infinito. Vamos a tomar solo hasta la segunda. Vamos a hacer convenientemente. Recordemos que el alfa es muy pequeño, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta en nuestra ecuación inicial cómo está afectando esto. Y de acuerdo a eso, vamos a llegar a la expresión que queremos. Esto va a ser igual a 1 más alfa cuadrado sobre 2n por j más un medio. Pongamos a esto nuestra ecuación número 3. Reemplacemos la ecuación 3 en 2. Vamos a obtener lo siguiente. Va a ser igual a alfa sobre n, abro corchetes, 1 más alfa cuadrado sobre 2nj más un medio. Cierro corchetes. Tenemos nuestra ecuación 4. Reemplazamos 3. Ya hemos reemplazado 3 en 2. Lo que nos conviene es reemplazar 4 en nuestra ecuación 1. Reemplazando tenemos lo siguiente. M por C, abro llaves, corchete 1 más la expresión que tenemos, alfa sobre n, corchete 1 más alfa cuadrado sobre 2n j más un medio. Cierro corchetes, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, y toda esa expresión está elevado a la menos un medio. Menos 1 y cierro llave. Lo que hacemos ahora es aplicar otra vez binomio, pero ¿por qué lo hemos reemplazado? Porque ahora el binomio va a ser mucho más grande, ¿verdad? Va a ser tomando el 2 que está elevado, ¿verdad? El 2 elevado. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ya. Veamos. nj igual a m por c, llaves, abro corchete, más, ese 2 está afectando a todo, ¿verdad? Lo que tenemos va a ser igual a alfa cuadrado sobre n cuadrado, corchete 1 más alfa cuadrado sobre 2nj más un medio. Tenemos que está elevado al cuadrado. Ya, recién, ahora sí, se puede ver mucho mejor y podemos aplicar binomio. Aplicamos binomio, que va a ser igual a lo siguiente. De esa expresión, primer término elevado a la n, más, bajamos la n, el primer término, n menos 1, que va a ser 2 menos 1, por el segundo término, j más un medio. El segundo término está elevado a la 1, se sobreentiende. Y así vamos a tener que la serie continúa. Lo vamos a truncar hasta el segundo término.
Esto va a ser igual a 1. Acá vamos a tener 2 por 1. Este 2 con el 2 de abajo se va. Lo que obtenemos va a ser alfa cuadrado sobre 2n por j más 1/2. Esto vamos a llamar que sea nuestra ecuación número 6. Reemplazamos 6 en 5. Vamos a tener lo siguiente. 1 más alfa cuadrado sobre n por j más 1/2 elevado a la menos 1/2 menos 1. Llamemos a esto la ecuación número 7. Aplicamos binomio de nuevo, pero ¿qué vamos a aplicar? Apliquemos a toda esta parte, que está elevado a la menos 1/2. Nos estamos dando cuenta que un indicador es la elevación, ¿verdad? Teníamos en el caso anterior al cuadrado, en este caso tenemos a la menos 1/2. Eso nos está indicando en qué momento aplicamos binomio. El primer término en este caso es el 1. Va a ser igual a... Lo que estamos agarrando es 1 más alfa cuadrado sobre n cuadrado, abro paréntesis, 1 más alfa cuadrado sobre n por j más 1/2. Todo esto está elevado a la menos 1/2. Esto va a ser igual a primer término elevado a la n. N es menos 1/2. El siguiente va a ser menos 1/2 por el primer término n, que va a ser menos 1/2 menos 1, multiplicado por el segundo término, que va a ser alfa cuadrado sobre n cuadrado, paréntesis, más alfa al cuadrado sobre n por j más 1/2. Todo este segundo término va a estar elevado a la 1. Y así va a seguir continuando esa serie. Lo truncamos hasta ahí. ¿O nos conviene utilizar un término más? Analicemos con un término más. Agreguemos un término más a ver qué pasa. Va a ser un término más menos 1/2 menos 1/2 menos 1. Recuerden que es n por n menos 1 sobre 2. El primer término menos 1/2 menos 2. El segundo término alfa cuadrado sobre n cuadrado por 1 más alfa cuadrado sobre n por j más 1/2. El corchete, recordemos que está encerrando al segundo término. Y el segundo término iba en aumento. En este caso va a ser al cuadrado. Y así va a continuar esa serie. Estamos analizando para ese caso, va a ser lo siguiente. Vamos a obtener que es 1 menos 1/2 por 1 elevado a la menos 3/2. Abro corchete, alfa cuadrado, n cuadrado, paréntesis más alfa cuadrado sobre n por j más 1/2. Cierro corchete más va a ser 1 1/2 menos 1/2 por menos 3/2 sobre
2 por 1 elevado a la menos 5 medios, corchete, alfa cuadrado sobre n cuadrado, 1 más alfa cuadrado sobre n por j más 1 medio. Esto estaba elevado al cuadrado. Veamos, ¿qué podemos hacer acá? Simplifiquemos un poco. Va a ser 1 menos 1 medio alfa cuadrado sobre n cuadrado, abro paréntesis, más alfa cuadrado sobre n por, sería j, este es j, más 1 medio, cierro paréntesis, más, acá ¿qué obtenemos? Sería 3 sobre 8, 1 elevado a cualquier número me da 1. En este caso este 2 va a elevar al alfa al cuadrado, va a ser igual a alfa a la 4, n a la 4. Vamos a obtener lo siguiente, 1 más alfa cuadrado sobre n por j más 1 medio elevado, todo eso al cuadrado. Tenemos una expresión un poco más reducida. Llamemos a esa ecuación la número 8. Lo siguiente, aplicamos de nuevo binomio, esa parte, para obtener algo un poco más simplificado. Aplicamos binomio. Va a ser lo siguiente. 1 más alfa cuadrado sobre n por j más 1 medio elevado al cuadrado. El primer término a la n, que va a ser 2, más la n por el primer término, n menos 1, se va a hacer igual a 1. El segundo término, alfa cuadrado sobre n por j más 1 medio. Ya. Esto, como el alfa es muy pequeño, supongamos que esto sea un aproximado a 1. Como sabemos, el alfa va a ser mucho, pero mucho menor que 1. Casi algo que llega a 0. Si algo llega a 0, 0 por algo me da 0. Es algo insignificante. Sin embargo, el 1 sí es un valor, ¿verdad? Un valor grande. Entonces aproximadamente 1. Ahora esto llamemos la ecuación que sea 9. Reemplazamos 9 en 8 en la ecuación anterior. Obtenemos lo siguiente, 1 menos 1 medio alfa cuadrado sobre n cuadrado, 1 más alfa cuadrado sobre n por j más 1 medio, más 3 sobre 8, ¿ok? 3 sobre 8 por alfa elevado a la 4 sobre n a la 4. Recuerden que estamos simplificando eso. El valor de 1 se ha reemplazado aquí, donde estoy señalando. Ya. Tenemos eso que está mucho más simplificado. Llamemos que es la ecuación número 10. Reemplazamos 10 en 7. Y vamos a obtener lo siguiente. M por C al cuadrado, 1 menos 1 medio alfa cuadrado sobre n cuadrado menos 1 medio aquí va a ser alfa a la 4. Recuerden que nos pedían hasta alfa a la 4.
Y justamente es lo que estamos obteniendo. Acá es alfa a la 4 sobre n a la 4 menos 1. Veamos qué podemos hacer acá. Tenemos dos términos que son idénticos. 1 y menos 1. Se van. Lo siguiente sería factorizar los términos en común. Hacemos lo siguiente. E es igual a nj mc cuadrado menos alfa cuadrado sobre 2n elevado al cuadrado menos, factoricemos de estos dos términos el alfa elevado a la 4 sobre n a la 4. Este término le faltaría una n. Entonces, para que no se altere, ponemos una n arriba. Y abajo solo queda j más un medio. En el siguiente término era positivo y hemos factorizado un negativo. Acá debe de ser negativo. Debe de ser negativo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Acá teníamos un medio, acá tenemos también 3 octavos. Podemos factorizar también el 2. Para no poner ningún término adentro, en el primer término. Aquí tendríamos 3 sobre 4. Cerramos paréntesis y cerramos llave. Nuestra expresión va a quedar de la siguiente forma. MC, esto es lo que hemos obtenido hasta el momento. N sobre J más un medio menos 3 sobre 4. Esa expresión. ¿Qué podemos hacer ahora? Factorizar el alfa. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Factorizar la n. MC. ¿Qué más sería? Alfa. Alfa cuadrado. El negativo también podemos factorizarlo. Y abajo n. N cuadrado. Si hemos factorizado eso, nos va a quedar en el primer término adentro 1 más, porque factorizamos el signo, alfa cuadrado sobre n cuadrado. Factoricemos el 2, porque también es un término en común. Y obtenemos lo mismo, que va a ser j más un medio menos 3 sobre 4. Y esta sería la expresión final. Ya una parte, hasta ahí es la parte matemática. ¿No? Hemos visto que hemos aplicado nada más binomio. Ya la parte física ya es, sabemos que este es un valor de menos 13.6 electronvoltios. Y lo que nos queda va a ser n cuadrado. Llaves 1 más alfa, lo que está dentro, sobre n cuadrado. N menos sobre j más medio menos 3 sobre 4 y cierro llaves. Y bueno, eso era lo que queríamos obtener. Muchas gracias, hasta luego.